De las ciudades invisibles de Italo Calvino voy a hablar de la ciudad de Raiza. La vida no es feliz en Raiza. En las calles la gente camina torciéndose las manos, se enfada con los niños que lloran, se apoya en los parapetos del río con las sienes entre los puños. Por la mañana despierta de un mal sueño para empezar otro. En los talleres, donde a cada rato alguien se machaca los dedos con el martillo, o se pincha con la aguja, o mira las torcidas columnas de números de los negociantes y los banqueros, o tiene delante las filas de vasos sobre el estaño de las tabernas, menos mal que las cabezas gachas te ahorran miradas torvas. Dentro de las casas es peor, y no hace falta entrar para saberlo. En verano sale por la ventana el estruendo de las peleas y de los platos rotos. Y sin embargo, en Raiza hay a cada momento un niño que desde una ventana ríe a un perro que ha saltado sobre un balcón para comer un pedazo de polenta que ha dejado caer un albañil que desde lo alto del andamio exclama: Prenda mía, déjame probar, a una joven posadera que levanta bajo la pérgola un plato de guiso, contenta de servirlo al paragüero que celebra un buen negocio. Una sombrilla de encaje blanco comprada por una gran dama para pavonearse en las carreras, enamorada de un oficial que le ha sonreído al saltar la última valla. Feliz él, pero más feliz todavía su caballo que volaba sobre los obstáculos viendo volar en el cielo a un francolín. Pájaro feliz, liberado de la jaula por un pintor feliz, por haberlo pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y de amarillo, en la miniatura de aquel libro en que el filósofo dice: también en Raiza, ciudad triste, corre un hilo invisible que enlaza por un instante un ser viviente a otro y se destruye. Luego vuelve a tenderse entre puntos en movimiento, dibujando nueva, rápida figura, de modo que en cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe. Bien, en una primera lectura de esta ciudad, me sentí decepción porque no hablaba de las características urbanas, la mayor o menor penetrabilidad, atendiendo a su organización interna. Faltaba también ese movimiento que viene dado por las relaciones comerciales, que no solamente, o a partir de las cuales no solo se intercambian bienes, sino también palabras, tradiciones culturales, ideas y sensaciones. Sensaciones que unidas a lo anterior van a ir conformando, configurando las transformaciones de cada una de las ciudades a lo largo del tiempo. Sin embargo, en Raiza eso no estaba presente. En segundo lugar, me entró un punto, ese momento de tristeza que siento cuando cojo un transporte público, bien sea un autobús o bien sea el metro, en ciudades como París, Londres o Madrid, ¿no? Y coincido con la salida del horario laboral. Observo cómo de forma paulatina se van incorporando a ese medio de transporte, sobre todo lo percibo en el metro, personas con las caras cansadas, cabizbajas, que parecen que les embarcan tristeza, se sientan y fijan la mirada en el suelo o hacia el infinito e imagino la infelicidad que en esos momentos pueden sentir al desarrollar un trabajo que implica un enorme esfuerzo posiblemente y que es probable que no esté compensado ese esfuerzo y esa dedicación a nivel salarial, ¿no? Es cierto que son imágenes de momentos muy puntuales que probablemente después llegan a sus hogares y son las personas más felices del mundo.
En cualquier caso, está claro que esta obra de Italo Calvino enlaza con ese grupo al que él se adhiere, grupo de intelectuales franceses que ponen en marcha lo que se ha llamado o lo que se llamó la literatura experimental, ¿no? El grupo Oulipo, que se funda en el año 60, Italo Calvino llega en el 67 a París en el traslado que realiza y se incluye o se incorpora al mismo en el año 69. Algunos críticos también relacionan lo que son las ciudades invisibles con uno de los trabajos de George Perec, en el cual imagina o la trama consiste en imaginar un gran edificio en París que está organizado en 100 habitáculos, con múltiples, muy compleja la trama, con múltiples personajes secundarios y también principales, y que en cada habitáculo han vivido, siguen en la actualidad y continuarán en el futuro personas completamente diferentes, ¿no? Personas en los que vienen marcadas por lo que es el optimismo, otras por el pesimismo, de contrariedades o que significa el coste de la vida del día a día. Y también en esa posibilidad que luego vemos en la segunda, cuando hacemos la segunda lectura de Raiza, eso que hay una parte que marcará posiblemente una transformación de la ciudad con esa felicidad de los niños o esos instantes de felicidad de las personas que de alguna manera se enlazan con la esperanza del cambio, la esperanza de la transformación. Esa esperanza que también los críticos vinculan mucho con una de los pasajes que describe Samuel Beckett también en una de sus obras, en la cual habla de la experiencia que tuvo en un autobús donde había un señor que se sienta al lado de otro y comienza a pisarle continuamente el pie, sin explicación alguna, hasta que en un momento determinado queda un sitio libre y este señor se levanta y ocupa ese nuevo lugar, ¿no? Al día siguiente, siguiendo la misma línea en el autobús o siguiendo el mismo trayecto, ve a través de la ventana en la calle a ese señor que pisaba continuamente y molestaba continuamente al que tenía sentado al lado, hablando de forma muy amigable y muy sonriente y con alegría con otra persona, ¿no? Entonces, es el hilo de esperanza que marca los cambios o las transformaciones que las personas o las cosas, las ciudades pueden sufrir como consecuencia de que pueden ser instantes o que pueden ser periodos, ¿no? Periodos de mayor crisis o periodos de mayor bonanza, ¿no? También enlaza desde luego con lo que es la utopía, esa ciudad imaginaria creada por Tomás Moro o ideada por Tomás Moro, esas ciudades lineales perfectamente organizadas donde los espacios habitables tienen que ser lo más cómodos y lo más receptivos posible, esas casas con los accesos hacia patios interiores que luego dan hacia el exterior o hacia la parte posterior, hacia lo que son centros verdes dedicados a las huertas para lo que es el autoconsumo, que va generando cuadras inmensas en las ciudades con grandes espacios verdes en su interior, son también lo que prevalece, esa esperanza que puede llegar a transformarse en utopía, utopía de lo que son las ciudades o los centros donde nosotros las personas habitamos, ¿no? Quizá en la última parte de la conversación que mantiene con Marco Polo, con Kublai Khan, explica muy bien lo que
no solamente lo que es el caso de Raiza, sino lo que son nuestras ciudades y nuestro mundo actual, lo que es nuestra colectividad en el momento actual y que debe ser consustancial con los seres humanos, ¿no? Esas diferencias que se entablan o que marcan la distancia entre las personas, donde, como se suele decir, cada una está cortada con un molde o está hecha con un molde diferente, ¿no? Y es lo siguiente. Le responde Polo ya en esa última reflexión, en ese último diálogo que tiene con Kublai Khan, dice, el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Esa es para mí el resumen final de este magnífico trabajo de Italo Calvino, ¿no? Esta obra escrita en prosa, pero totalmente poética, vamos, que crea casi adicción en su lectura, incluso en una segunda lectura es probable que encuentre matices nuevos, que ya vea la ciudad de Raiza desde el primer momento con otras perspectivas, ¿no? Por tanto, entiendo que esa no solamente, vamos, que es la conclusión final de la obra, pero también es una conclusión de aprendizaje continuo, de entender el mundo en el que estamos y de entender el porqué de conflictos en nuestras relaciones humanas o de no conflictos o de simpatía, es decir, entender cómo es algo que ha existido, evidentemente, eso sí que lo conocemos, pero dejarlo tan marcadamente claro. No quiero terminar esta participación mía en comentar algunas de las ciudades o una de las ciudades de la obra de Italo Calvino sin hacer una reflexión que obviamente es muy personal, ¿no? Desde el primer momento, como muchas personas nos habremos preguntado el por qué todas las ciudades llevan nombre de mujer, ¿no? He estado buscando, pero no he encontrado alguna explicación que diera Italo Calvino, bien porque se lo hubieran preguntado o bien porque de motu propio la hubiera hecho, la razón por la cual eligió nombres femeninos para todas las ciudades. Algunos comentaristas, he leído, indican que es probable que venga marcado porque en esas relaciones que se establecen y esos intercambios que se establecen en cada una de las ciudades, los sentimientos evidentemente generan también los sentimientos de amor. Sentimientos de amor que conduce a relaciones sexuales entre las personas y que en consecuencia considera que en este caso y desde una visión muy tradicional es la mujer la que de alguna manera alienta a lo que es la demanda masculina en ese caso o en esos casos particulares, ¿no? Como he dicho, sin embargo, después de reflexionar mucho sobre ello, yo tengo una opinión que, como todas las opiniones, es obvio, es personal, ¿no? O me gustaría que hubiera sido así. Yo pienso que el nombre de las mujeres deriva de esa ideología tan marcadamente de izquierda que tenía Italo Calvino. Y además porque él es testigo y probablemente hubiera participado en los movimientos estudiantiles del 68, de mayo del 68 en París, ¿no? Entonces creo
que puede estar influenciado porque en ese momento, de manera o de forma paralela, tiene lugar la tercera ola de los movimientos feministas en Francia. Y a partir de ello se consiguen dos cuestiones esenciales en la mujer, ¿no? En esos momentos en Francia, ¿no? Que es, por un lado, la posibilidad de tomar anticonceptivos para programar lo que es la maternidad o incluso no llegar a ser madre si es la opción de las mujeres. Y por otro lado, porque es cuando se produce la inserción de la mujer en el mundo laboral, ¿no? Probablemente esas dinámicas de cambio son las que, o esa dinámica, esa movilización, esa dinámica de cambio y esas vindicaciones de las mujeres, creo pensar que fue uno de los motivos que llevó a Italo Calvino a elegir nombre de mujeres para sus ciudades invisibles.